Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy, en Hablando Pacunga mientras manejo, ayer mucha gente me escribió esperando que yo hablara el tema del fin de semana, que se cumplen 20 años de los atentados del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Por eso me he puesto este t-shirt. Nueva York, desde que yo era muy pequeño, siempre fue una ciudad que me atraía. Primero, tenía muchos amigos que de mi infancia se fueron a residir allí. Conocí muchísimas historias a través de las anécdotas de mis amigos. Soñaba a través de sus historias en conocer esa ciudad. Y yo no creo que haya una persona que venga de un barrio, que tenga amigos o familiares que vivan en Estados Unidos, que no haya soñado alguna vez con conocer Nueva York. Tal vez Nueva York es hoy lo que a principios del siglo XX fue París para Occidente. Una ciudad viva que todos soñaban conocer, donde el arte, la cultura, los negocios, todo. A principios del siglo XX, París era lo que muchos hoy podrían considerar que es Nueva York. París sigue siendo una gran ciudad. No ha perdido gran parte del encanto que tenía, pero si se buscan un documental que hay en YouTube que se llama Los Locos Años 20, ustedes van a poder ahí encontrar muchísimas historias desde el año 1919 hasta el año 1929 que se da la caída de la bolsa de valores, que llevó a una crisis económica mundial, y Estados Unidos trajo la gran recesión. Pues siguiendo con la historia de Nueva York y lo que ayer mucha gente esperaba, que era el video que yo iba a subir en el día de ayer, quise guardarlo para hoy porque oportunamente siempre los sábados ya he hecho una costumbre de salir a hacer diligencias, y mientras voy manejando pues grabar un video y así compartir mi opinión sobre algunos temas. Volviendo a esa relación sentimental que no solamente uno, en gran medida, tal vez no todo el mundo tenía el mismo sentir, pero Nueva York, para sobre todo los dominicanos, me voy a concentrar para nosotros, todavía sigue siendo una referente por la gran cantidad de dominicanos que han emigrado hacia esa ciudad. Y en primer lugar, y segundo, porque yo no conozco a nadie que no tenga un familiar o un primo, aunque sea, que no vive en Nueva York. O sea, yo no conozco una persona que diga, yo no tengo nadie que... Puede haberlo, o que viva o haya vivido, o se haya ido recientemente a vivir. Nueva York tiene cerca de 1,5 millones de dominicanos, más o menos. Si el número es mayor, pues ahí me lo actualizan en los comentarios. Pero que yo recuerde, 1,5 millones de dominicanos, más o menos, viven en Nueva York. Por lo tanto, gran parte de los dominicanos sienten a Nueva York como muchos sentimos a Santiago, como un pueblo donde vive un viaje de gente que uno conoce y familia. La mañana del 11 de septiembre, martes del 2001, los que tenemos más de 40 años tenemos que recordar, más de 30. Recordamos esa mañana con el shock que generó la noticia. Pero ¿cómo tú te enteraste? Yo estaba comenzando mis pasos en la radio, en la estación que hoy trabajo, Ritmo 96. Estaba cubriendo las vacaciones de un compañero de trabajo que estaba en la universidad, y ese fue uno de mis primeros trabajos, luego de haber tenido un breve paso por Burger King. Había conseguido ser taponero de los que vacacionaban en Ritmo 96, y me pagaban el salario. Ese tiempo que tú cubrías el espacio te pagaban la mitad del salario. O sea, si cobraba 30 te daban 15,000. Obviamente, hablo del 2001, no cobraba 30 nadie en la radio. Creo que el salario más jugoso que tú podías aspirar en ese momento en la radio era 8,000 pesos en un turno de locutor.
comenzando, tal vez 6.000. Pero Ritmo 96 y Grupo Medrano siempre ha sido una empresa que ha pagado considerablemente bien. Pues saliendo de eso, yo estaba cubriendo estas vacaciones de este compañero de trabajo, el chico Maxis, y me tocaba llegar temprano. Yo me estaba quedando unos días en la casa de mi tía Lucía, que en ese entonces vivía en la carretera de Mendoza, y me tocaba hacer la ruta que era carretera de Mendoza, San Vicente de Paúl, Bomba de los Minas, hasta la Tiradentes. Tomaba un carro derecho en el Quinto Kennedy, me quedaba en la Tiradentes, y ahí tomaba otro carro, me iba caminando hasta la 27, que era donde estaba ubicada la emisora en ese entonces, en el edificio Yolanda. Cuando me monté en el carro que tenía que tomar hasta la Bomba de los Minas, en la San Vicente, estaba puesto el que para entonces, y sigue siendo el programa más popular de la radio, El Gobierno de la Mañana. Y yo solamente atiné a escuchar la voz de Willy Rodríguez cuando decía que un avión Cessna, un avión pequeño Cessna, había impactado una de las Torres Gemelas, que se había desatado un incendio, y estoy hablando que eso fue unos minutos antes de las 9 de la mañana. El primer avión impactó a las 8:46 de la mañana de ese martes 11 de septiembre. Y cuando escucho esto, pues claro, iba a trabajar, estaba cubriendo unas vacaciones en el estudio de grabación, pero igual ya yo estaba trabajando también los sábados en un programa que había en Ritmo 96, el Ritmo Top 20. Y a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la radio informativa. No he tenido la suerte de estar en un proyecto de esa envergadura, pero lo que siempre más me ha gustado ha sido eso, la radio, narrar noticias, esas vainas. De verdad, ser un narrador de la actualidad, creo que son de las vainas que me quedaré sin hacer en la radio, pero de verdad la disfruto mucho. Y cuando iba escuchando El Gobierno de la Mañana, lo único que llevaba en mente era, cuando llegue a la emisora, lo primero que voy a hacer es sentarme en la computadora a buscar todas las fuentes de información posible. Bueno, estábamos hablando de los inicios del Internet, año 2001, 5 años de Internet, no habían, las páginas de noticias no se actualizaban con tanta frecuencia, los periódicos tampoco actualizaban con mucha frecuencia, sino que uno tenía que servirse de medios en inglés. Gracias a Dios yo dominaba un poco el inglés, y eran los únicos que en esa época actualizaban minuto a minuto cuando ocurrían hechos noticiosos. Las páginas de internet de los medios locales lo hacían 2 o 3 veces al día, porque era un trabajo hacerlo, era un proceso. Cuando llegué, bueno, pues entré a donde estaba prensa, en el estudio tenía una computadora con internet, en el estudio de grabación, y entré donde estaba el departamento de prensa, que había un compañero de trabajo, Ramón Pozo, y él tenía la televisión puesta en el canal 37, que para entonces era un proyecto que tenía pocos años, que había iniciado unos 3 años, CDN Canal 37, y que estaba dirigido por Fernando Hasbún, y estaba una de las figuras que empezaba ya a destacar, porque había venido de Estados Unidos y tenía una vasta experiencia en cobertura de ese tipo de hechos, de noticias, Alicia Ortega. Y estaba en ese mismo momento que yo llegué, repitiendo el impacto del segundo avión. Yo venía escuchando la Z. En la Z habían narrado lo del primer avión, pero empezaron a hablar. Martínez Pozo estaba en esa época en la Z-101, y Martínez Pozo empezó a hablar, él, desde el punto de vista especulativo, empezaba el mundo en ese momento, hablo del año 2001, a ver la expansión por el mundo del radicalismo islámico manifestarse a través de atentados que no pasaban inicialmente, de secuestros que pasaban de avión en países de Medio Oriente, y eso no habían ocurrido mayores vainas que lo de el año 93, en el mismo World Trade Center, donde explotó una bomba en el estacionamiento de ese edificio, y empezábamos a ver eso. La primera persona que yo recuerdo haber escuchado hablar de que la siguiente gran amenaza para la paz en el mundo fue al doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre que viajó mucho, conoció mucho, tenía bastantes relaciones
en esos países y conocía bastante bien parte de esa cultura porque había vivido un tiempo en Francia. Francia ya empezaba a luchar con esta locura de inmigrantes que llegaban al país y querían imponer su cultura y no adaptarse a los valores republicanos y liberales que para entonces Francia defendía. Ya no tanto. Y Peña Gómez decía que esa era la siguiente gran amenaza. Lo dijo en una entrevista en el año 93, 94, en la revista 110. Le hizo el comentario a Julito Jacín y lo hacía a propósito de los acontecimientos que se estaban dando en Medio Oriente. Lo que se vivía en Israel es harina de otro costal, es muy complejo analizarlo, pero sí él hablaba de ese radicalismo islámico que iba a convertirse en la gran amenaza. El 11 de septiembre fue ese acontecimiento y Julio Martínez Pozo, ese acontecimiento que marcó el ponerle atención a estas personas que uno las miraba con cierta extrañeza porque estaban demasiado lejos y las cosas que pasaban con ellos no nos tocaban tan de cerca hasta el 11 de septiembre. Y Martínez Pozo, un hombre muy culto, un estudioso de las religiones y del Islam, empezó a atar cabos y estaba hablando de eso. No pudimos, mientras íbamos en el carro, escuchar la narración del momento cuando impacta el segundo avión. Y es ese momento cuando yo entro a prensa de la estación de radio de Ritmo 96 y de Estrella cuando estaban en ese edificio, que están repitiendo el momento y me quedé petrificado, me quedé en shock nuevamente. Primero, cuando escucho lo del impacto. Segundo, cuando veo lo del segundo avión. Y ya ahí no hay la más mínima duda de que se trata de un ataque terrorista, pero se confirma cuando luego, minutos más adelante, impacta un avión en el Pentágono y ya tiempo después, pues ya se conoce la noticia de un avión que cayó en una zona rural del estado de Pensilvania. Yo honestamente, yo sé que a todos los que tuvimos el chance de vivir minuto a minuto el acontecimiento noticioso con la mayor cobertura que ha habido hasta la fecha, canales que se dedicaban a temas que no tenían que ver con noticia ni actualidad, todos pasaron a transmitir lo que estaba sucediendo el 11 de septiembre del año 2001 en la ciudad de Nueva York, Washington y en Pensilvania. ¿Cuál sería la respuesta que iba a dar Estados Unidos? La principal potencia económica y militar se quedaría tranquilo. ¿Qué consecuencias iba a traer eso a la paz relativa que se vivía en el mundo? La última vez que se recuerde que Estados Unidos haya sufrido un ataque en un territorio, en su propio territorio, en un territorio aliado, es aquel diciembre del año 1941, cuando se da el ataque de Pearl Harbor en Hawái por parte de los japoneses. Eso en el discurso de Franklin Delano Roosevelt frente al Congreso de Estados Unidos lo bautizó como un día que quedará para la infamia. Desde entonces Estados Unidos nunca había sufrido un golpe de tal magnitud. Y hoy se cumplen 20 años de ese acontecimiento. Yo tenía 21 años, estaba comenzando en la radio. Me tocó esa mañana, pues, darle cobertura a la noticia, pasar notas a los compañeros que estaban en el aire en Ritmo 96. Ramón Pozo, que era el que se encargaba del departamento de prensa de Estrella 90 sobre todo, pues usualmente trabajaba hasta las 10 y luego se iba a la universidad. Nos quedamos todo el día ahí trabajando y dando cobertura a la noticia porque no hubo una estación de radio, no hubo un canal de televisión que por lo menos entendiera que tenía que comunicar los detalles más elementales de lo que estaba pasando, porque estábamos viviendo un momento que iba a cambiar la historia y que la cambió. Nos cambió la vida a todos, tal vez de una manera que nosotros no nos hemos imaginado todavía, todas las consecuencias que esto trajo en todos los aspectos para nosotros, sobre todo en Occidente. Yo, honestamente, no quiero hacer valoraciones de las razones que motivaron a aquellos que dieron el golpe. Hay muchos documentales
documentales. Hay uno ahora que se llama Turning Point, que lo vi esta semana, y es como yo lo vi el documental, y es como si quienes hicieron el documental quisieran blanquear de alguna manera las motivaciones, blanquear, hacer parecer. Sí, lo que pasa es que hay que entenderlo dentro del contexto de las creencias y cómo esa gente ve el mundo, las acciones que se llevaron a cabo. Sí, porque justificar, porque Estados Unidos y ese comportamiento imperialista, 2000 y pico de muertes trajo, 3000 y pico, trajo ese hecho. No me imagino los segundos de incertidumbre que debieron haber, esos últimos segundos, esa incertidumbre que debieron haber sentido quienes estaban en esos 4 aviones que fueron secuestrados por este grupo de más de 20 hombres esa mañana, y que le tomó años planificar, años, motivados por múltiples razones, inspirados por un individuo que entendía que había que ponerle un freno a la ocupación de, de la tierra islámica, del territorio árabe islámico en Medio Oriente. Todas esas cuestiones son muy discutibles. Honestamente, yo tengo mi opinión de, de los preceptos y de las y de todo el fundamento en el que se basan estos individuos para llevar a cabo las acciones que ellos realizan. No lo hago porque sé que aquí en el video, en YouTube, posiblemente me termine tumbando el video. Tal vez en otra ocasión y con un lenguaje que pueda funcionar en esta plataforma, lo haga. Pero las consecuencias que trajo el 11 de septiembre la vivimos hasta el día de hoy. 20 años han pasado. Trajo la guerra de Afganistán, totalmente una pérdida de dinero y de vidas innecesario. También, como consecuencia, hay que atribuirle la guerra de Irak, que dejó también otra grandísima cantidad de vidas destruidas. Todo lo que hay detrás, que motiva a un bando y al otro a justificar las acciones que cometen. Una visión de la libertad tal vez que tiene Estados Unidos y de la paz que posiblemente sus líderes, el liderazgo de Estados Unidos no comprende, que no en todas partes los valores de Occidente funcionan y que no en todas partes entienden o ven con buenos ojos la moda, la forma de vivir occidental. El 11 de septiembre fue un día, y para mí, que lo viví y que me tocó vivirlo minuto a minuto, que nos marcó a todos por esa relación, sobre todo de los países como República Dominicana, que tenemos con Estados Unidos, porque también ahí murieron dominicanos. Lo dramático de ver la transmisión en vivo a través de todos los canales, de aquellas personas que tomaron la decisión de o muero en el fuego o decido morir de otra manera. Las portadas de los periódicos ese 12 de septiembre, todavía los conservo todos, están en mi casa, los guardo todos, El Siglo, Listín Diario, Periódico Hoy, todos los periódicos matutinos y vespertinos que existían en la época, los conservo en una pequeña hemeroteca personal que tengo en mi casa. Y esos minutos de verdad petrificantes, cada vez que se repiten en televisión, a aquellos que teníamos conciencia, que estábamos conscientes del momento, tal vez los más pequeños no, los que tenían 8, los que tenían 9, 10 años, tal vez no los recuerden de la misma manera, porque no percibían el mundo de la misma manera que ya los adultos percibíamos, y el sentimiento de que era algo también tan cercano a nosotros, porque repito, comencé hablando de esa relación sentimental que uno ha creado con la ciudad de Nueva York. Hablo de República Dominicana y hablo de una gran parte de los dominicanos. Uno de alguna manera ve Nueva York como la ciudad que todos soñamos conocer o ir algún día. Posiblemente, no todos, pero una mayoría sí, por la influencia cultural y la influencia del entorno en el que vivimos nosotros, nos lleva
a sentir a algunos con mucho sentimentalismo lo que pasó la mañana de ese 11 de septiembre. Yo cada día, cada 11 de septiembre, siempre me siento a ver la lectura de los nombres y el homenaje que se hace en la zona cero a aquellos que murieron en esa mañana triste del 11 de septiembre, de, producto de un fenómeno que nadie puede explicar. ¿Cómo el ser humano puede encontrar justificación en cosas tan triviales? Tal vez para los que no tenemos a la religión como centro de nuestra vida, encontramos trivial el que una persona justifique por su fe, ya sea el Islam, sea el cristianismo, cual que sea, el arrebatarle la vida a personas con las que no tiene ningún tipo de conflicto, solo por hacer, como dicen algunos, un statement, una declaración. El 11 de septiembre algunos nos llena de cuestionantes, sobre todo cuando nos toca ver cómo se leen los nombres por parte de los familiares que les sobreviven, de aquellos que murieron cada mañana. Las campanadas que dan inicio a la lectura de estos nombres. Como niños que estaban en el vientre de sus madres cuando esto sucedió, les toca leer el nombre de su padre, el que nunca han conocido. Y eso a ti humanamente te toca. Es una herida que nunca cierra. La oportunidad que tuve en el 2014 de ir a la zona cero 13 años después, pues para mí fue un momento muy, muy especial. Y de verdad, yo he tenido la oportunidad de ir ya en varias ocasiones, gracias a Dios. Eso te ayuda a comprender más. Pero quiero cerrar el video de hoy compartiendo una reflexión que leí en el 2008 de una articulista, 2008 no, 2012, de una articulista del periódico New York Post, donde ella decía: Estados Unidos en el 2012 sufrió el golpe más contundente de toda su historia con el atentado del 11 de septiembre. Esa mañana conocimos el dolor en el corazón de nuestra civilización, así lo llamaba ella, llamaba Estados Unidos su civilización. Y decía ella, ese atentado y la forma en que las torres se derrumbaron hicieron sentir al pueblo americano tan orgulloso, tan lleno de orgullo y por el país que eran y considerarse la nación más poderosa y el mejor país del mundo, que honestamente son la más poderosa pero no son la mejor, nos hizo sentir la derrota. Y decía ella, y haber tomado la decisión de no reconstruir, de no levantar tal cual eran las torres nuevamente, también es un símbolo de derrota. Y el que hoy en el lugar que estaban las torres esté otro edificio, un solo edificio, es un símbolo de que fuimos derrotados. Súmele ahora que han tenido que irse derrotados también de Afganistán, todo el dinero que han perdido y la forma que lo han hecho. A 20 años de haber tomado la decisión de ocupar Afganistán, tumbar el régimen talibán que le daba acogida a el grupo y al individuo, no puedo decir el nombre aquí en el video porque lo tumban, pero ustedes saben quién y ustedes saben cuál grupo, que nos propinó ese golpe. 9 años después de haber leído ese artículo, pasa lo de la retirada de Estados Unidos. Se cumplen 20 años de aquel acontecimiento y uno se pregunta ¿habrá valido la pena haber tomado esa decisión? Esa pregunta me imagino que se la hacen todos aquellos que estuvieron en el momento cuando se tomó la decisión de atacar a Afganistán, al régimen talibán, y ocupar Afganistán por 20 años. Estados Unidos, en su orgullo herido desde el año 2001,
ha tenido que cada año recordar con tristeza los nombres de todas aquellas personas que sin tener ningún conflicto ni estar en medio de una situación de guerra tuvieron que ser sacrificados porque alguien entendía que Estados Unidos había que darle un golpe, darle una lección. En el 2010 el responsable de esto, 2011, pues fue cazado como un perro y fue arrojado al mar para tratar de llevarle al pueblo americano una respuesta, llevarle venganza, digamos, tratar de recuperar el orgullo herido. Y aún con la muerte de ese individuo y haberlo arrojado al mar, aún así, el sentimiento que motivó a esas personas a llevar a cabo la acción que ellos perpetraron, aún no ha desaparecido. Hay gente todavía dispuesta a hacernos pagar, y a ti y a mí, por cosas en las que no tenemos que ver nada en absoluto. El mundo libre como lo conocemos, Occidente, tal vez hay muchas cosas que no comprendemos. No nos lleva a nosotros a entender por qué hay personas que encuentran motivación para hacer daño de forma gratuita a aquellos que no comparten los mismos valores ni las mismas creencias que ellos tienen. El hombre es misterioso. Y aunque yo he tratado de entender esa religión y he estudiado y leído mucho sobre esto y que hablo con mis amigos, sobre todo con amigos que han practicado esta religión y la han abandonado, las explicaciones que me dan, la explicación desde el punto de vista de qué originalmente era lo que se buscaba con esto, que buscaba el profeta, y cómo se ha convertido en gran medida en lo que es hoy. Quienes han interpretado esto y quienes han convertido en cierta medida, porque no todo, no se puede generalizar, es un grupo que tal vez entiende de una manera distinta a lo que está pasando. Pero ciertamente lo que ha pasado con el mundo después del 11 de septiembre, en lo que nos hemos convertido, es verdaderamente un cambio radical a la forma en que vivíamos hasta ese año. Que Dios le dé paz a las familias de todos aquellos que murieron. Hay 1.000.000 de documentales, hay libros que se han escrito, 1.000.000 de artículos escritos por ahí, que ustedes pueden leer, que pueden conocer más, tal vez los más jóvenes, que no les tocó vivir eso, sino que han tenido que verlo en los libros de historia, o tal vez escucharlo a través de las anécdotas de los familiares. Hay mucha información y mucho para comprender, pero hoy se cumplen 20 años y yo espero que Dios le dé paz a todas aquellas personas que aún sobreviven con la ausencia de los familiares que perdieron ese 11 de septiembre. Nos vemos en un próximo video.